Evangelio según Marcos capítulo 16, versículos 15 específicamente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como este día domingo es un domingo de Santa Cena, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, resurrección también. Y esta santa institución que el Señor dejó juntamente con el bautismo, la cual les dijo hacerlo todas las veces que fuese necesario. Y qué mejor que recordar en este día el centro de todo este mensaje, el Evangelio. Qué mejor que en este día de Santa Cena oír una palabra, un sermón con respecto al Evangelio. Qué mejor, no hay otra cosa mejor. En lo personal yo procuro por lo menos una vez por año predicar sobre el Evangelio. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos todo el contenido del Evangelio. Muchas veces con el quehacer que los hermanos tienen en la iglesia, muchas veces con la vida cotidiana, la vida cristiana en sí, se nos olvida muchas veces. Y nótese que el Evangelio no es simplemente la puerta para ser salvo y acabó. No, el Evangelio es la causa, el fundamento por el cual el ser humano es salvo. El Evangelio es el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Entonces el Evangelio no es simplemente algo para ser llevado a la ligera. El texto dice, id y predicar el Evangelio. Id, salir, la palabra griega es dislocado. Entonces, id y predicar el Evangelio. Ahora no es simplemente id. No, muchos cumplen el id, pero no cumplen con el contenido, con predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente consiste en id, el Evangelio consiste en el mensaje que vamos a proclamar yendo. Entonces el Evangelio, como dice en palabras de Paul Washer, es la verdad de Dios llevada a través de los misioneros o evangelistas. Eso. Entonces el contenido. Y hoy yo quiero predicar sobre el Evangelio. Nosotros nos caracterizamos, nos denominamos muchas veces y decimos a través de nuestra profesión de fe, si nos preguntan, somos evangélicos. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué es ser evangélico? Y más profundo, ¿qué es el Evangelio? Entonces yo quiero hoy día hablar un poco sobre el Evangelio, sobre lo que la Biblia manifiesta o muestra, el contenido del Evangelio. La palabra griega que se traduce como Evangelio es la palabra Evangelio. Y esa palabra significa buena noticia, una nueva noticia, una novedad. Esta palabra aparentemente desde muy temprano se utilizó en el cristianismo para definir el mensaje que Cristo proclamaba. Y tradicionalmente la teología cristiana se ha entendido como evangelio, no simplemente el mensaje de Jesús, sino que también la persona de Cristo es el Evangelio. Entonces el centro del Evangelio es Jesucristo. Entonces el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, eso conlleva el mensaje que Cristo predicó y también la persona de Cristo, lo que Él hizo como persona aquí en la tierra. El Evangelio. Jesús es el mensaje. Jesús es el Evangelio.
Jesús es el Evangelio. Y eso está muy claro en la Biblia. El Evangelio es la obra salvífica. Cuando hablamos del mensaje, el Evangelio es la obra salvífica que Dios realizó por medio de Jesucristo en la cruz para salvar a hombres de la esclavitud del pecado. Es el contenido. El tema central o fundamental del Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El apóstol Pablo lo deja muy claro, que el centro del Evangelio es Cristo y en qué consiste ese mensaje. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, él dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El centro, el tema fundamental, central del Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio consiste en anunciar al mundo entero lo que Dios hizo por el hombre a través de la cruz de Cristo en el Calvario. Ahora, cuando vaya a predicar el Evangelio, el contenido, la base de esa exposición evangelística tiene que ser eso: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el Calvario para salvar a hombres depravados totalmente. Eso es el Evangelio. Y una de las doctrinas del Evangelio es la resurrección. La importancia de la resurrección, de esa doctrina dentro del Evangelio, es fundamental. Que como nosotros como cristianos validemos, creamos, tengamos respaldo, conocimiento bíblico e histórico con respecto a la resurrección de Cristo, porque es fundamental dentro del Evangelio. La eliminación de la doctrina de la muerte de Cristo para el cristianismo sería renunciar a su unicidad y al reclamo que hace de ser la única religión verdadera y la revelación suprema y final de Dios a los seres humanos. Muerte está relacionada con la resurrección. Entonces, si eliminamos la muerte y la resurrección de Cristo, cae todo a la base del cristianismo. Es precisamente esta doctrina de la redención la que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Si se quita esta distintiva doctrina cristiana de su credo, esta religión suprema se coloca al nivel de otros muchos sistemas religiosos que prevalecen hasta hoy. El cristianismo no es meramente un sistema de ética, es la historia de la redención del hombre a través de Cristo Jesús, el Redentor. Entonces nosotros no podemos, muchas veces usted oye de evangelio aquí, acá, y no oye hablar sobre la muerte de Cristo, no oye hablar sobre la resurrección de Cristo. Y la base del evangelio son esas doctrinas: muerte, sepultura, resurrección de Cristo, vida y obra de Él. Entonces es importante tener eso en cuenta, la doctrina de la muerte de Cristo. La doctrina de la muerte de Cristo. Jesús murió en una cruz. Ahora, la pregunta que surge en base a aquella declaración que está explícitamente en las Escrituras, la muerte de Cristo. ¿Por qué era necesario que Jesucristo muriera en la cruz? ¿Por qué razón Cristo debía morir en la cruz?
Había una razón, había una causa. ¿Cuáles eran? ¿O cuál era? Primera causa o razón era el cumplimiento de las Escrituras. Jesús muere en la cruz para cumplir las Escrituras, lo anunciado por los profetas, lo escrito en el Antiguo Testamento. Lucas deja claro aquello. Lucas 24 dice así, del 25 al 27. Entonces Él les dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él, de Jesús, decían. Era necesario. Jesús muere en la cruz porque era necesario que Él cumpliese lo que los profetas habían proclamado, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por esa causa Jesús muere en la cruz. ¿Por qué otra causa Jesús debía morir en la cruz? Por el pecado del hombre, del ser humano. La Biblia nos enseña que todo hombre nacido de mujer nace con una naturaleza pecaminosa, nace inclinado a hacer el mal, inclinado a pecar. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecaron. Entonces, otra causa por la cual Jesucristo debía morir en la cruz es por causa del pecado del hombre. Del pecado del hombre. Si Él quería salvar al hombre, Él debía pagar en la cruz para salvar al hombre. Él debía pagar por el rescate con su vida en la cruz. ¿Por qué otra causa? Y una de las causas más sublime y una de las que yo pondría en primer lugar, Jesucristo debía morir en la cruz, es por causa de la santidad de Dios. Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Dios no tiene relación alguna con el pecado. Ni siquiera existe alguna opción por la cual Dios pudiese relacionarse con el pecado. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesucristo, Dios, por causa de la santidad. No hay ningún otro atributo superior a otro en la unidad de Dios. Sin embargo, la santidad es el atributo que más caracteriza la esencia de Dios. La esencia de Dios. Cuando el hombre peca, ofende la santidad de Dios, ofende la esencia de Dios. Entonces, por causa del pecado del hombre y por causa de la santidad de Dios, Cristo debía morir en la cruz para también cumplir las Escrituras. Aquí otra cosa muy importante.
¿Por qué razón la santidad es ofendida? ¿O por qué razón Jesús, por causa de la santidad, debía morir en la cruz? Es porque todo el pecado que el hombre comete es contra Dios. Ofende la santidad de Dios. Y David lo deja muy claro en el Salmo 51:4. Y dice así: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado. Sabemos que David había pecado contra Betsabé, contra Urías, había pecado, habían otras personas involucradas. Aquí David no está tirando a un lado o excusándose, no, Señor, contra ti, no. David reconoce que pecó contra esas personas, pero el mayor pecado no fue en sí contra esas personas, el mayor pecado fue contra la santidad de Dios. Por eso que él dice, contra ti, dando énfasis, repitiendo 2 veces, contra ti. Todo pecado que el ser humano comete es contra Dios. Y todo pecado que es contra Dios ofende la santidad de Dios, por lo cual Dios debe punir, castigar, retribuir al pecador, conforme a lo que Él ha hecho. Entonces Dios, ¿de qué forma o cuál es el otro atributo de Dios que está involucrado en la retribución? Es la justicia de Dios. Y la Biblia nos muestra claramente que Dios es justo. Claramente, entonces Dios tiene que retribuir justamente al pecador. Y aquí nace el dilema del Evangelio. ¿Cuál es? Si Dios es justo, ¿debería perdonar a pecadores injustos? Porque estamos hablando de justicia, Dios es justo. Entonces nace podríamos decir, una cierta contradicción podría verse a simple vista. ¿Cómo Dios, que es justo, va a perdonar a pecadores injustos? O cómo Dios, y la Biblia dice que Dios me perdona, pero ¿cómo me va a perdonar si Él es justo? Si Él es justo, Él debe aplicar justicia. Y yo he pecado, he ofendido la santidad de Dios, por lo cual si Él aplica justicia contra mí, yo debo ir al infierno. Entonces Él no me puede perdonar. Entonces hay todo ese dilema. ¿Y cuál es la base? Y es claro, nótese. ¿Cuál es la base para sacar a la luz aquella pregunta? Si Dios es justo, ¿debería perdonar a pecadores injustos? Proverbios 17:15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si Dios perdona al impío, al pecador, Dios sería un Dios injusto y sería abominable ante sus propios ojos. Entonces Dios no podría perdonar o no debería perdonar a pecadores injustos. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo? Porque la Biblia lo dice que Dios perdona a pecadores injustos. Entonces, ¿cómo Dios salva a pecadores injustos, impíos, y al mismo tiempo sigue siendo justo? ¿Cómo? Pablo responde. Romanos 3, 24 y 25 dice así: siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, o al que es de la fe de Jesús. Pablo dice que Dios es el justo, que aplica justicia, pero también que justifica a los que son de la fe de Jesús. Y él usa dos términos aquí importantísimos. Él usa en primera instancia el término justificación. ¿Qué es la justificación? Es un término forense que se ocupa en el área de derecho. Es decir, es otra persona que ocupa el lugar del culpable. La justificación es... La justificación es un término forense tomado de los tribunales, se utiliza en el área de derecho, donde se refiere rendir veredicto a favor del acusado, quien es declarado justo porque otra persona toma el lugar del culpable. Es dar un veredicto, tal persona que cometió tal crimen es justa. Porque hay otra persona que tomó el lugar, que va a recibir las consecuencias del error, del crimen que esta persona cometió. Por lo cual esta otra, el culpable, el agresor, el asesino, queda libre de toda culpa. Porque hay otra persona pagando en su lugar. Eso es justificación. Y Pablo también utiliza otro término que es sumamente importante. Propiciación. Es una ofrenda o sacrificio que se le ofrece a Dios para evitar o detener la ira divina. Normalmente la expiación por algún pecado. Propiciación. ¿Qué es propiciación? Es esto. Es Dios enviando su ira al hombre. Imagínense que la ira de Dios venga en forma de un trueno. Y la ira de Dios viene ahí en forma de un trueno por parte de Dios. Y en medio algo se coloca o alguien se coloca. Pasa que es esa cosa o esa persona recibe el trueno. Y el que debía merecerlo, está abajo, no recibe nada. Eso es propiciación. Propiciación. Nuestros pecados ante Dios son vistos como crímenes, por lo cual debemos pagar por aquellos crímenes, pecados que hemos cometido. Sin embargo, Jesucristo tomó el lugar de nosotros, los seres humanos, y Él fue la propiciación. La ira de Dios fue derramada en Él, en Cristo Jesús. Y ahora, por los méritos de Cristo, podemos ser justificados por la fe. Entonces, Dios es justo y justificador de los hombres porque Él aplicó su justicia que derramó en forma de ira en su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Jesús es quien justifica. Y Él es también la propiciación, quien recibió la justa ira de Dios en la cruz del Calvario, porque Él estaba cargando los pecados de la humanidad. Y a través de ese plan que Dios sigue siendo justo y también justificador de los que son de la fe de Jesús.
Hablamos de justificación, hablamos de propiciación. Ahora, ¿dónde se llevó a cabo esta obra? Esta maravillosa obra se llevó a cabo o ocurrió en la cruz. Mateo 27:46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra griega que se traduce como desamparado es la palabra enkataleipo. Y esa palabra tiene la siguiente intención. Quiere decir que es una separación enérgica al instante. Es decir esto, Jesús estaba en la cruz cargando nuestros pecados. En el momento que Él carga o nuestros pecados son transferidos a Él, Dios tenía una comunión, Jesús tenía una comunión con el Padre. En el momento que nuestros pecados son transferidos a Cristo Jesús, ocurre la palabra enkataleipo, separado. Hay separación. Eso es lo que ocurre en la cruz. Esa palabra significa dejar, desertar, desamparar, abandonar. Es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Esa es la intención de esa frase. Ahora, ¿por qué Jesús dijo aquella frase? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la cruz nuestros pecados le fueron imputados, transferidos a Jesucristo. Y Él estaba cargando sobre sí los pecados de toda la humanidad. En aquel momento, por primera vez en la historia, Padre e Hijo se separaron, porque Dios es tan santo que ni siquiera puede ver el pecado. Y la ira de Dios que debería ser derramada sobre nosotros fue derramada en Cristo Jesús. Ahora, importante aquí, cuando Jesús está recibiendo nuestros pecados en la cruz, instantáneamente el Padre le abandona, le deja. Eran los pecados de otros imputados en su Hijo, y Dios no lo toleró por causa de su santidad. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que Dios tolera nuestros pecados? No estoy hablando del pecado que a usted le ha imputado por otra persona. No, el pecado que usted comete, el pecado que yo cometo, que nosotros hemos cometido, y pensamos que Dios lo pasa por alto. Cuando ni siquiera en Cristo Jesús, que fue 100% santo, 100% justo, 100% Dios, en esta tierra, Dios hecho carne y no cometió ningún pecado. Y en la cruz, los pecados de la humanidad fueron transferidos a Él. Dios mira para otro lado. Dios le abandona. ¿Cuánto más a nosotros? Cuidado con eso. Entonces, en la cruz surge otra doctrina. La doctrina de la doble imputación. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, nuestros pecados fueron imputados, transferidos a Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:5 dice así:
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora el ser humano, con esta doctrina de la imputación de nuestros pecados a Cristo, el ser humano queda libre de culpa. Libre de culpa, es inocente. No va a la cárcel, no va preso. No recibe la consecuencia de su pecado. Queda libre, libre. Pero esta libertad no es suficiente para que el ser humano sea justificado. No es suficiente. La imputación de nuestros pecados a Cristo solo nos declaran inocentes, no justos. Inocencia no es suficiente para ir al cielo, sino que para ir al cielo se necesita justicia. Y eso lo dejó claro Jesucristo en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El hombre por sus propias obras no puede ser justo ante Dios, por lo cual es necesario que la justicia de Cristo sea transferida o imputada a nosotros. Entonces se necesita que nuestros pecados sean transferidos a Cristo y que la justicia de Cristo sea transferida o imputada a nosotros. Y aquí entra a entenderse ciertos pasajes de los evangelios, se entra a entender o comienza a ver luz de por qué Jesucristo cumplió cada mandamiento y cada norma de la ley mosaica al pie de la letra. Nótese que dice Mateo 5, 17 y 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 3, 14, 15 dice así. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús cumplió toda la ley de Dios. Jesús cumplió toda la justicia de Dios. Jesús fue considerado totalmente justo, sin pecado, y posee todos los méritos de la ley. En la cruz hubo una doble imputación, una doble transferencia. En el momento que el pecador cree, no solamente sus pecados son imputados a Cristo, sino que también la justicia de Cristo es imputada en aquel pecador que creyó en Jesucristo. Entonces, por esa razón Jesús tenía que cumplir toda la ley para ser justo, conforme a la ley mosaica. Y a través de cumplir toda la ley, el propósito de cumplir toda la ley era justificar al hombre ante Dios. El propósito era que el hombre fuese al cielo. Ahí se cumple nuevamente lo que decíamos anteriormente en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Escuche, esto no significa que el hombre jamás volverá a pecar, sino que los méritos de Cristo por haber cumplido la ley, los méritos de la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo, es ahora transferida a nosotros. La justicia de Cristo. Transferida. En eso consiste el Evangelio, esta doble imputación. Sus pecados, mis pecados, fueron transferidos a Él. Y ahora la justicia de Él, las obras de Él, los méritos del cumplimiento de la ley mosaica, de la ley de Dios, fueron transferidos a nosotros. Y somos justos por los méritos de Cristo Jesús. ¿Y cuándo ocurre esto, la doble imputación? Romanos 5.1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24-25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justificación de un pecador, la imputación de sus pecados a Cristo y la justicia de Cristo imputada a Él ocurren por la fe por medio del Evangelio. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ocurre a través del Evangelio, mi hermano, esta doble imputación. Vea lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. La deuda por el pecado humano ha sido una vez y por todas completamente pagada. El Señor Jesucristo completó lo que Él había venido a realizar en la cruz. Él dijo: tetelestai, consumado es. Esa palabra griega es tetelestai, y esa palabra se ocupaba en dos contextos: en el contexto comercial y en el contexto de Juegos Olímpicos. En el contexto comercial, cuando alguien debía alguna deuda, iba a comprar algún producto, la persona pagaba, recibía por parte del vendedor un recibo, el cual decía transversalmente tetelestai, está pagado, está pagado. ¿Y en qué otro contexto más? En los Juegos Olímpicos, en los deportes, cuando un atleta en las Olimpiadas iba corriendo y ya llegaba a la meta, ese atleta levantaba las manos y gritaba tetelestai. Entonces, en la cruz, Jesucristo pagó por nuestros pecados, cumplió la meta. Él pagó. Cuando Él dice consumado es, Él está diciendo tetelestai, está diciendo Padre, la meta. En la cruz Él está diciendo: Padre, la deuda está pagada, los pecados son cancelados, pagué, transversalmente escribí tetelestai, cancelé, pagué, está listo.
Y Él está diciendo, Padre, cumplí la misión, he llegado al final, tetelestai, llegué a la meta, triunfé, consumado es, la obra salvífica está concretada. Eso está diciendo en la cruz. Los pecados son cancelados. Jesús en la cruz pagó nuestra deuda por los pecados. Nótese, por nuestros pecados pasados, presentes, y si alguno pecase en el futuro, Él también pagó por nuestros pecados futuros. Y Jesús obtuvo en la cruz victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre su demonio. La prueba de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre es la resurrección, ascensión y glorificación de Cristo Jesús en los cielos. Romanos 1:4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo no fue hecho Hijo de Dios en la resurrección, Él fue declarado Hijo de Dios en la resurrección. Esto quiere decir fue reconocido legalmente. Esto prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre. Entonces, que Jesús haya resucitado, eso es evidencia que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Romanos 4, 24 y 25 dice así, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para su justificación, para nuestra justificación. Mientras que Jesús permanecía en el sepulcro, no había seguridad de que su obra salvadora hubiera sido aceptada por el Padre. El hecho de que Dios resucitó a Jesús de los muertos fue evidencia que el Padre estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo, o que Cristo había hecho por los pecados de los hombres. Pecados de los hombres. Ahora, para yo recibir o ser beneficiario de este mensaje del Evangelio, yo debo creer y arrepentirme. Creer y arrepentirme. Y ahí yo recibo los beneficios de este mensaje, el Evangelio. Hebreos 4, 14, 16, unos versículos muy conocidos dicen así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este mensaje para aquellos que no han sido beneficiarios. Acérquese a la gracia de Dios. Acérquese al trono de Dios en Cristo Jesús para recibir los beneficios del Evangelio. La benevolencia de Dios a través de su Evangelio. Este es el mensaje más maravilloso de la Escritura, el Evangelio. Imagine, Pablo escribe
la epístola a los Romanos. Uno de los escritos que más se parece a una teología sistemática. Pablo da orden doctrinal sobre la naturaleza pecaminosa del hombre, sobre la fe, sobre la justicia, la justificación, el Evangelio, y él está hablando ahí de la muerte, resurrección de Cristo, está hablando ahí, habla. 10 capítulos viene hablando sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, explicando a los creyentes, a los cristianos en Roma, explicando la fe, explicando el Evangelio, en qué consistía. Entonces él está explicando ahí el plan de salvación, el método, la forma que Dios dejó establecida para ser salvo. Él está explicando doctrinalmente en esa teología sistemática de Romanos. Está explicando cuando de repente él cae en una profunda doxología, en una profunda adoración en medio de aquel escrito de Romanos. Y él dice, relacionado con el plan de salvación, con respecto al Evangelio, él queda impactado, él queda sin palabras, está describiendo doctrinalmente, doctrina sobre la justificación, enseñando así sobre la propiciación, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el pecado del hombre. Está ahí enseñando el apóstol Pablo cuando enseña 10 capítulos de eso, cuando de repente al final del capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo es tomado por el Espíritu de Dios y cae en una profunda doxología, y él dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia, cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino, porque ¿quién conoció al Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que luego le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Él quedó impactado con el Evangelio. Él quedó sin palabra. Pablo había visto a Cristo resucitado camino a Damasco. Se le apareció. No es simplemente una visión, es una aparición de Cristo resucitado. Y ese Evangelio cambió al asesino de cristianos, al perseguidor de la iglesia, en uno de los mayores apóstoles en la historia del cristianismo. El Evangelio, mi hermano, el Evangelio cambia pecadores, muertos en delitos y en pecados, en personas santas, puras, en embajadores de Cristo. El Evangelio hace eso. Cristo hace eso. Él sigue salvando. Sigue haciendo eso. Ahora, Evangelio. Evangelio. La buena nueva. Esta buena noticia que Pablo recibió, él quería manifestar a otros. Él quería dar a conocer a los creyentes en Roma este mensaje extraordinario. Y esto mismo yo lo he dicho en otras veces predicando. Y este mismo mensaje alcanzó a David Brenner. Este mismo mensaje alcanzó a Jonathan Edwards. Este mismo mensaje alcanzó a Amy Carmichael. Este mismo mensaje alcanzó a Jim Elliot, Nathanael Zane y los otros 3 misioneros que fueron a hacer misiones en el interior de Ecuador para tratar de evangelizar, tener contacto con una tribu indígena conocida como los Auca o Waodani. Y ahí relata la película, cuando veo el diario, mi hermano, y dice, ir y predicar el Evangelio. 5 lo hicieron y murieron. Impactante. ¿Cuál fue la motivación de Jim Elliot? La motivación de Nate Zane.
La motivación de Macaulay, de los otros misioneros, la motivación de esas mujeres para predicar, de Elizabeth Elliot, Rebecca Elliot. ¿Cuál era la motivación? El Evangelio. Y aquellos 5 hombres fueron y predicaron el Evangelio, intentaron predicar, pero fueron asesinados por aquella tribu indígena. Nadie más había tenido contacto con esa tribu. Nadie se atrevía a tener contacto. Ellos quisieron, porque ellos querían compartir este mensaje salvífico. Ellos querían compartir esto extraordinario que habían recibido. Este beneficio de Dios de ser justificados por la fe. Y querían manifestar a otros, querían dar a conocer a otros que nunca habían oído de Cristo Jesús, que no sabían nada del Evangelio, nada de la Escritura, nada de justificación, nada de propiciación. Y ellos querían dar esta buena nueva, esta noticia maravillosa. Y estos hombres, intentando eso, fueron asesinados. Fueron asesinados, mi hermano, asesinados. Y es como decían antes, citando la película, id y predicar el Evangelio. 5 lo hicieron y murieron. Acabó. La historia acabó. ¿Qué consiguieron esos hombres? Morir. Acabó. A lo mejor muchos de nosotros podríamos haber pensado así. Acabó. Terminó. No consiguieron ningún resultado. Y podrían comenzar las dudas. ¿Verdaderamente este mensaje es, como dice el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación? Mi hermano, la historia relata que las familias, las esposas de esos misioneros, una de las hermanas de Jim Elliot, se introducieron en la selva para evangelizar a aquellos hombres, a los asesinos de sus esposos. Y esas mujeres los perdonaron. Y esas mujeres evangelizaron. Y esas mujeres, mi hermano, ganaron a los asesinos de sus esposos. ¿Sabe por qué razón? ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la motivación de esas mujeres para perdonar y para evangelizar? Es lo que dice C.S. Lewis en relación al cristianismo, y él dice así, escuche: ser cristiano significa perdonar ser cristiano, C.S. Lewis dice así, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti, en nosotros. Vea qué palabra, mi hermano, qué evidencia. Mire, estoy hablando doctrina, estoy hablando aquí justificación. A lo mejor podría ser un mensaje simplemente teórico aquí y decir, esto no es teoría como cualquier otro mensaje. Simplemente teoría, el Evangelio es teoría y queda ahí una palabra, un sermón, un mensaje. Es como cualquier aula filosófica y no hay transformación, no hay nada, mi hermano. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder, mi hermano. Y ese mensaje que motivó a la esposa de Jim Elliot a adentrarse con su hija. Ese mensaje que motivó a Stephen Say a perdonar al asesino de su padre. El Evangelio, mi hermano, uno de los mayores mensajes de la historia. El mensaje que cambia vida, el mensaje que transforma a hombre, el mensaje que perdona, el mensaje que salva, el mensaje que regenera, el mensaje que justifica, el mensaje que hace nueva criatura. Es el Evangelio. The Gospel of Jesus Christ. El Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Es extraordinario, mi hermano, este mensaje. Este mensaje debería tirarnos de rodillas llorando, viendo o imaginando a Cristo en la cruz de Calvario cargando nuestro pecado, siendo molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, por su herida. Él en la cruz cargando su pecado, mi pecado, el pecado del mundo entero.
perdonando lo inexcusable en la cruz. Mi hermano, este mensaje es maravilloso. Los púlpitos deben volver a predicar el Evangelio. Las iglesias contemporáneas deben volver a predicar el Evangelio. En el evangelismo, a las calles, casa por casa, se debe volver a predicar el Evangelio. En Chile se debe volver a predicar el Evangelio, porque lo que está ahí en muchas iglesias no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. No hablan sobre la cruz de Cristo, no hablan sobre la doble imputación, no hablan sobre la muerte, sepultura de Cristo, resurrección de Cristo. Mi hermano, el Evangelio. Yo podría contar aquí un sinnúmero de testimonios de personas alcanzadas, impactadas por el Evangelio. Y ahora, después de entender esto, de entender este mensaje, de entender esta palabra, de entender lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario, es que tiene sentido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mi hermano. ¿Cómo eso ocurre? ¿Cómo podemos obtener vida eterna? Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Los pecadores deben oír ese mensaje. Su familia debe oír ese mensaje. Sus amigos deben oír ese mensaje. Jesús pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. No es necesario que vayas al infierno. Hay una salida. Jesús y su Evangelio. Jesús es su Evangelio. Hay poder en el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje está aquí, mi hermano. Ese mensaje está aquí, en las letras de este libro. Página por página, dando luz sobre el Evangelio, sobre la persona de Cristo. Páginas, 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 letras, puntos. ¿Está aquí? En su Biblia está este mensaje maravilloso. Y esto es lo que cambia vida. Esto es lo que cambia pecadores. No necesita un mensaje motivacional para cambiar su vida. No necesita métodos carnales para cambiar la vida de pecadores. No necesita vestirse de forma mundana para alcanzar pecadores. No. No necesita adecuar sus sermones para no ofender a las personas, para que lleguen a la iglesia. No necesita de eso. Lo único que nosotros necesitamos es predicar el Evangelio, predicar el contenido en este libro santo, en este libro sagrado, predicar las verdades bíblicas, predicar las doctrinas de Dios, la santa palabra de Dios. El libro santo, el libro sagrado, predicarlo tal como Él es. No haciendo distorsiones, no evitando temas. Hablando sobre la justicia de Dios, hablar sobre la ira de Dios, hablar sobre el infierno, hablar sobre la santidad de Dios, hablar sobre el amor de Dios, hablar sobre la restauración de Dios, hablar sobre las palabras de consuelo de parte de Dios. Es un todo, mi hermano. Está aquí, contenido en su Biblia, el mensaje del Evangelio. Está aquí en esta Biblia santa lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, mi hermano. Está aquí, mi hermano. ¿Cuántos años usted teniendo una Biblia a lo mejor? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Décadas teniendo un libro y no entendiendo qué es el Evangelio. Está aquí la palabra. Está aquí la justificación por la fe. Está aquí la propiciación. Está aquí la doble imputación. Está aquí
el amor de Dios. En este libro, Juan 3:16 está aquí. Está aquí. El Evangelio es la solución para el problema del hombre. Todas las respuestas existenciales del hombre están aquí, en la Biblia. Mi hermano, vamos a inclinar nuestra cabeza y seguir orando. Vamos a orar. Vamos a orar.